vamos a iniciar. Esta es la sesión número 201 de Diálogos al Café Marcos Escudero. Este es un año especial y me parece que además es importante para todos y para este grupo que tiene el nombre de Marcos Escudero. Es uno de los, próceres olvidados de la independencia, ¿no? Él fue miembro de la Asamblea Cochabambina el 14 de septiembre, luego fue miembro de la Asamblea Deliberante de 1825, participó en la fundación de la Universidad de Cochabamba y fue cancelario de Cochabamba. De manera que la intención de este grupo también es un poco traer a la memoria a un personaje histórico que nos parece importante, porque es de origen cochabambino además, ¿no? Entonces, esta es la sesión 201 de este grupo Marcos Escudero, y el evento de hoy es muy pertinente además para el año que estamos iniciando, es el año del Bicentenario, ¿no? Es un evento, sin embargo, en temática absolutamente infrecuente, porque estamos acostumbrados a pensar el momento fundacional de Bolivia como un acto luminoso, marcado por el heroísmo y la superación de un pasado que queremos enterrar, que ha sido opresivo y asfixiante, y mejor si es que lo olvidamos, ¿no? En ese sentido, es una convicción tan fuerte que en la mayor parte de los libros de historia y de los colegios reducimos prácticamente esos 266 años previos a la independencia a un par de anécdotas sobre Potosí, los vicuñas, los rascongados, el indio Hualpa que descubre la plata, más algunos acontecimientos que han adquirido mayor relevancia en esta época del indigenismo, ¿no? Pero que se los presenta siempre como antecedentes del momento glorioso de la independencia, como son las revueltas impositivas de Calatayud en Cochabamba o del mismo Tupac Amaru. Incluso los economistas que estamos acostumbrados y entrenados a pensar en términos de costo-beneficio, nos hemos dejado arrastrar por este torrente patriótico y hemos estudiado muy poco los impactos económicos que tuvo la guerra de la independencia, las revueltas, esos 15 años de tremenda inestabilidad institucional y política, de conflictos, de batallas, que fue casi una guerra civil, si se puede decir, ¿no? Lo que ocurrió entre 1809 y 1825. Y no sabemos cuál fue el impacto real económico de esa época convulsionada, cómo la vivieron los antepasados en campos, en ciudades, cuál era la situación económica del país cuando finalmente se funda la República, ¿no? Todos esos han sido temas prácticamente ignorados en nuestra historiografía, ¿no? Entre los pocos que no han ignorado esto están justamente los dos colegas que nos acompañan hoy día, José Alejandro Pérez Cajías y Napoleón Pacheco Torrico. Tampoco hemos estudiado, ¿no es cierto?, el significado, la importancia que tuvo la fundación misma de la República en términos económicos, ¿no? Sabemos que ganamos la libertad, ganamos la independencia, pero no tenemos una idea muy clara de qué significó la creación de nuevas fronteras, la posible ruptura de flujos comerciales, la pérdida de un acceso directo para nosotros, por lo menos, hacia los océanos, que antes, claro, se tenían por la ruta Lima, por la ruta Arica, por la ruta hacia Buenos Aires, etc., ¿no? Entonces, tampoco hemos estudiado mucho el costo de la independencia o el costo de la separación, si ustedes quieren. Y no sabemos en qué momento empieza a recuperarse el país de esos dos fuertes choques que hubieron, ¿no? El choque de las luchas independentistas y el choque de la secesión o de la separación de España. Al fundarse la República se levantaron fronteras, ya lo hemos dicho, se rompieron lazos comerciales y obviamente había que reorganizar en gran medida la economía. Tal vez debimos haber llamado a este diálogo los costos de la separación o, para agradar a los idealistas, el precio de la libertad. Pero vamos a dejar que nuestros colegas sean los que nos
orienten, que nos ayuden a transitar este camino de reflexión que creemos que es de extrema urgencia en esta época, ¿no? Justamente para no dejarnos llevar solamente por los desfiles, las fanfarrias, las trompetas y los himnos, sino que realmente tratemos de reconocernos en nuestro pasado y tratar de llevar adelante un mejor futuro para todos. Quiero agradecer especialmente a José Pérez Cajías por haber aceptado participar en esto. Ya les he comentado, él está en Barcelona en este momento, así que su horario es totalmente distinto al nuestro. Si lo ven bostezar, no se alarmen, va a ser perfectamente normal. Él ha obtenido el doctorado en Historia Económica en la Universidad de Barcelona y él fue coautor de una parte del libro que presentamos hace unas semanas de Historia de Bolivia. Si recordarán ustedes, estuvo María Luisa Sux con nosotros y él, José Alejandro, coescribió uno de los capítulos. Nos acompaña también Napoleón Pacheco, que también es economista, y aunque la mayor parte de la gente lo conoce como macroeconomista y director de la Fundación Milenio durante muchos años, la verdad es que su pasión real es la historia económica. Y entre sus libros está justamente uno sobre la crisis económica de 1825. Es decir, él estudió el contexto internacional en el cual nace la República. Y en este momento está además terminando de escribir su tesis doctoral para la Universidad Mayor de San Andrés. José Alejandro va a tener unos 15 a 20 minutos para su presentación, después Napoleón va a tener unos 10 a 15 de comentarios. Voy a recordarles cuando estén llegando a ese tiempo, para poder darles a todos los participantes en el Zoom también la oportunidad de poder participar con comentarios y preguntas, ¿no? Dicho esto, agradezco una vez más la presencia de ambos colegas y la presencia, por supuesto, de cada uno de ustedes en esta noche, y espero que todos salgan satisfechos con una reflexión que nos dé nuevas perspectivas sobre Bolivia. Gracias, José. Mil disculpas por haber acelerado un poco tu presentación. En realidad le he dejado un poquito más del tiempo inicialmente previsto, ¿no? Pero claro, eres tú el que asume el castigo de no dormir más temprano. Pero además quiero agradecerle a Napoleón porque él fue uno de los que pidió también que seamos breves en este encuentro, porque él tenía clases, pero en atención a la importancia que le asigna a este debate, la postergado su clase para otro día o para otra hora. Así que muchas gracias, Napo, por asistir aquí y por el esfuerzo de quedarte un poquito más de tiempo. Tienes el micrófono y la pantalla. Por favor, adelante, Napoleón. Gracias, Roberto. Estimados amigos, un gusto saludarlos, verlos a algunos de mucho tiempo. Así que empezaré. A ver, hay un elemento importante que hay que tomar en cuenta cuando nos estamos preguntando sobre las condiciones de la economía boliviana al momento de su fundación. El primer elemento a tomar en cuenta, sin duda, es la crisis estructural que vive la audiencia de Charcas, crisis estructural que se origina en los rendimientos decrecientes de la minería potosina, la minería argentífera. Si bien a partir de 1790 hubo una leve recuperación en la producción, a esta fase, a comienzos del siglo XIX, terminó y nuevamente la producción empezó a declinar. Y si tomamos en cuenta que en la audiencia de Charcas, la producción argentífera, potosina más concretamente, era el motor de la economía charqueña, entonces teníamos un problema de fondo, Ese es el primer elemento. El segundo elemento que creo que también debe considerarse se refiere al contexto externo. Bolivia nace a la vida independiente, casi fue el último país en alcanzar el estatus de independencia, ¿no? Cuando las condiciones externas no eran de las más bonancibles. Estábamos atravesando una fase descendente de la primera onda larga, también estábamos atravesando una fase descendente de un ciclo juglar, y es ahí donde se explica también, porque ahí ocurrió, ¿no? Ahí ocurrió
la crisis de deuda en América Latina, que no nos impactó directamente, pero sí asumimos los coletazos de esa deuda. Esa crisis, que es la primera crisis de deuda externa en América Latina, ¿no? Difuminó las esperanzas de recibir inversión en el sector minero. Prácticamente ya no llegó la inversión y la poca que llegó terminó por fracasar. Ese hecho determinó que la minería, el motor de la economía, continúe su estancamiento hasta la década de 1850, probablemente, ¿no? Entonces, las condiciones de partida ya eran complicadas. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que sobre mojado siempre llovido, ¿no? De 1800 a 1805 emergió una sequía de grandes proporciones en gran parte del territorio de la audiencia de Charcas, ¿no? Y esa intensa sequía determinó básicamente una serie de efectos. Cayó la producción agraria, aumentaron los precios de los productos básicos, la gente no tenía que comer, empezó a morir, etcétera. Hubieron miles de muertos, nunca se va a saber con certeza a cuánto llega esa cantidad, ¿no? Y ese hecho también le afecta a la minería porque el agua era un insumo básico para las labores de beneficio. Y luego tenemos la Guerra de la Independencia, casi 15 años. En términos económicos, el efecto fundamental obviamente fue la destrucción económica, la destrucción de la capacidad productiva en la agricultura, en la minería principalmente, ¿no? Ese fenómeno está muy bien explicado en varios trabajos y tal vez el que hace más relevancia de ese hecho es Klein. Cuando ya prácticamente vamos a ser independientes, en 1825, otra sequía, no de gran magnitud como la anterior, pero genera efectos, ¿no? Genera efectos y su efecto fue bajar los ingresos fiscales, que todavía eran los de las cajas españolas, baja la producción minera. Entonces, nacemos así a la vida independiente, ¿no? Nacemos así a la vida independiente. Desde mi perspectiva, y aquí rescato una frase del amigo Alexis Pérez, nacimos a la vida independiente prácticamente con forceps, ¿no? Prácticamente con forceps, porque las condiciones económicas, las condiciones geográficas, la ubicación de nuestro territorio, la pérdida no solo de capital físico, sino de capital humano, complicaban la situación. Y si tomamos en cuenta que el periodo de estabilidad económica, política primero, acabó cuando fue derrocado el mariscal Sucre, entramos a una era de luchas entre caudillos, lo que significa una aguda inestabilidad política. Una aguda inestabilidad política que obviamente cuestiona la precaria institucionalidad que teníamos. Habíamos adoptado una constitución política del Estado en gran medida liberal, pero las instituciones, por ejemplo, en la minería y en otros ámbitos de la economía, tenían una orientación totalmente diferente. En la minería, por ejemplo, se continuó con el monopsonio de la plata, lo que se complicó mucho más en 1829, cuando el mariscal Santa Cruz decidió emitir moneda feble para aumentar los raquíticos ingresos fiscales, ¿no? Y en consecuencia, ese hecho no permitió generar, ¿no?, acuerdos políticos, porque no había líderes que se impongan definitivamente, y al no poderse generar líderes políticos, la inestabilidad política fue el común denominador, y eso le afecta a las inversiones. Ese hecho recién se pudo ir superando prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX. En base a sus aspectos, una de las conclusiones que yo tengo es que la economía boliviana, desde su fundación, ¿no es cierto?, hasta la década de 1850, un poco más, un poco menos, etcétera,
podía caracterizarse como una economía en estado estacionario. Este es un término, los que son economistas me van a entender, de la economía política clásica, particularmente David Ricardo, es el que trabaja con este término. Y una economía estacionaria significa que la inversión, que los beneficios generales de la economía eran muy bajos y por lo tanto los estímulos para la inversión eran tremendamente reducidos, ¿no? Yo no comparto la apreciación de que nacimos en condiciones favorables, o por lo menos regularmente favorables. Creo que fue todo lo contrario, ¿no? Lo que hay que resaltar más bien, creo yo, es que logramos subsistir como país, como sociedad, así sea fragmentada, ¿no es cierto? Y casi hasta el día de hoy. Entonces, pero en unas condiciones muy lamentables. Ahora, otro aspecto fundamental sobre el que hay que resaltar algunas frases tiene que ver con la política fiscal, por ejemplo, ¿no? En el ámbito fiscal, las instituciones coloniales se alargan, tomando en cuenta mucho más que fracasó la reforma tributaria del mariscal Sucre cuando anuló la contribución indigenal y sustituyó ese fundamental ingreso para el Estado por impuestos sobre la riqueza y sobre los ingresos. Era una reforma tributaria revolucionaria, obviamente de orientación liberal. Lamentablemente fracasó por varias razones, lo que significó que tengamos que volver a la antigua estructura de ingresos, ¿no?, de origen colonial. Entonces ahí prácticamente no hubo posibilidad de hacer algún cambio significativo después del fracaso de la reforma. Y por el lado de los gastos, la mayoría de los gastos se destinaban a el mantenimiento del ejército, por una parte, y por otra parte al pago de la raquítica burocracia. Digo raquítica burocracia no solo porque inicialmente era pequeña, sino porque había problemas en la gestión del Estado. Recordemos cómo el mariscal Sucre se quejaba de que algunos prefectos o alcaldes apenas sabían escribir y no tenían capacidad para poder administrar un Estado. Y como dice un historiador argentino, claro, una cosa es ser muy valiente y diestro, peleando con las espadas, las lanzas, etcétera, y otra cosa es sentarse tras un escritorio, agarrar una pluma y empezar a administrar. Y aquí también debe hacerse mención al hecho de que mucha gente capacitada que vivía en Potosí, vivía en lo que luego fue la ciudad de Sucre, huyó del país de manera tal que hubo una fuga de capital humano, ¿no? Ese hecho indudablemente implicó una serie de problemas en la gestión estatal. Ahora bien, ¿no? Bolivia también, ¿no? En este contexto experimenta otros problemas porque la estructura económica es una estructura económica, obviamente, que no iba a cambiar al inicio de la República. Se mantuvo y es también de origen colonial, ¿no? Ahí, por ejemplo, se observa claramente cómo la agricultura, con dos unidades productivas claves, que fueron las haciendas y las comunidades indígenas, y por la peculiar forma de organización del trabajo, principalmente en las haciendas, ¿no es cierto?, determinan que la agricultura no pueda constituirse en un subsector de la economía que pueda generar dinamismo sobre el resto de la economía. Eso lo hizo notar muy bien inclusive Antonio Mitre cuando dijo que los excedentes que se generaban en la agricultura, y esto está estudiado muy bien por el finado Gustavo Rodríguez, ¿no? Esos excedentes generados en las haciendas debían encontrar alguna salida, y la primera salida fue el comercio, pero el boom comercial no duró mucho.
Pero luego esos capitales, como lo anticipo, como lo muestra Mitre, se fueron dirigiendo obviamente primero al comercio y después llegaron al sector minero ya a inicios de la década de 1850, sembrando las condiciones para la reactivación minera y para probablemente un comportamiento económico más dinámico en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En cuanto a las manufacturas, la producción básicamente se realizaba no solo en los obrajes, sino ya en el periodo colonial o en la República, básicamente era de carácter artesanal. Entonces eran en las casas de los artesanos donde se producía telas principalmente, en algunos lugares, en el campo ciertamente, pero era una producción, ¿no es cierto? Totalmente atrasada, ¿no? Y no tenía posibilidades de sobrevivir a la competencia inglesa, de ninguna manera. La manufactura estaba condenada a desaparecer. Y ese es un punto que no lo vieron muy claramente ni José María de Alense ni tampoco el aldeano, que en términos de su visión sobre el rol de la manufactura tienen una visión proteccionista, básicamente proteccionista. Entonces, ¿este hecho qué significa? Significa que una parte de la élite boliviana, no está haciendo una lectura correcta de la realidad boliviana y de las potencialidades y restricciones de los sectores de la economía. Ese hecho también se entiende porque los primeros 10, 20, 30 años son años, como sabemos, de intensa lucha política y seguramente de sobrevivencia, ¿no? Antes que de reflexión con algunas diferencias, con algunas excepciones. Entonces, la economía boliviana sin duda, no tenía las condiciones mínimas para generar las bases de un crecimiento débil que luego podía convertirse en un crecimiento más dinámico. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que cuando el mariscal Sucre confisca las propiedades a la iglesia, ¿no? Le quita al nuevo país la posibilidad de acceder a créditos. Recordemos que la iglesia en América Latina asumió el papel de un gran banco. Prestaba dinero a cambio de misas, a cambio de novenas, etcétera, etcétera. Pero con el remate de las propiedades de la Iglesia Católica, entonces se pierde una fuente de financiamiento muy importante, muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que el poco capital que había, si era prestado por usureros, a tasas de interés obviamente altas, de manera tal que el poco ahorro que se podía generar y que debía canalizarse por medio del sistema financiero a la inversión, ¿no es cierto? Ese mecanismo prácticamente no existía. Hay que recordar que los bancos recién empiezan a crearse a partir de 1869 bajo la dinámica de la minería. Entonces, ese es otro factor que indudablemente contribuyó a la conformación de lo que yo le llamo ese estado estacionario. Ese estado estacionario que indudablemente, ¿no? Expresaba la situación real de la economía, que fue cambiando recién a partir de la segunda década a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, entonces, las situaciones en el nacimiento del país y las que estos factores negativos se prolongaron por unos 10 o 20 años más, no eran favorables.
Lo que yo rescato es que logramos subsistir como país, ¿no es cierto? Y luego las condiciones económicas indudablemente van a cambiar y la perspectiva ya va a ser diferente. Ahí me quedo.